Ese temor me hizo llevar a abortar porque fui a una parte donde me dijeron que me aconsejaban, que allá me iban a ayudar y tenía mucho miedo y pagué la cita, eso es por combo. Entonces que el combo de la ecografía, más la cita con la psicóloga, más la cita médica, ¿cierto? Y fui y entonces me mostraron la ecografía, tenía 7 semanas de embarazo y me mostraron, y claro, en esa ecografía se veía un huequito negro. Y entonces la persona que me habló dijo, mire, usted está muy joven, usted de pronto no le va a responder esa persona, y eso que usted ve ahí, todavía ahí no hay vida. O sea, ahí ese es un punto negro, usted ni siquiera ve un corazón, no escucha un corazón, usted todavía no ve una pierna, no ve un ojo, o sea, no ve nada, o sea, todavía, ahí no hay nada. Pero les digo que ahora que tengo 42 años les puedo decir de que reconozco que desde el primer momento había vida. Y es algo de lo que les digo que es muy duro para mí contarlo porque aún duele, ¿saben? Aún duele cuando ahora que soy mamá de 3, cada vez que mis hijos cumplen un logro, cada vez que cumplen años, cada vez que los veo crecer, para mí es durísimo porque digo que al final del ejercicio, así mismo como mis hijos son mi bastón, mi motor en este momento, pues ese bebé también hubiera sido mi bastón y mi motor. Pero pues yo tomé una decisión muy mala en la vida y lo más chistoso, ¿saben qué es? Que a pesar de que yo ya no vivía con mi mamá, en esa ocasión llegué en la noche con el cargo de conciencia a contarle a mi mamá porque no podía. Claro, uno piensa que es como hacer un borrón y cuenta nueva, ¿no? Y no es tan fácil, eso no es así. Por cierto, el tema del aborto es algo muy, muy duro que marca para toda la vida de una persona y más de una mujer. Entonces, les digo que llego a mi casa y mi mamá me recibe con esos brazos abiertos y me dice que ella hubiera preferido que hubiera llegado con una vida, porque era algo que no se me iba a olvidar jamás. Y nada de lo que yo me imaginé sucedió. Y pues es algo que llevo en mi corazón. Y aunque ya sé que ya me perdoné por eso, pero aún así duele. Aún así duele. No quiere decir que no duele. Hola, bienvenidos a Sendero de Triunfo. Qué rico tenerlos nuevamente aquí con nosotros. Hoy escuchando una nueva historia de cambio de vida que estamos seguros que va a ser de gran beneficio para usted, para sus amigos, para las personas conocidas. Es por eso que si a usted le gusta lo que va a escuchar acá, por favor compártanos, ayúdenos a llegar a más personas dando este video a esas personas que tanto lo necesitan, compartiéndolo, diciendo me gusta y colocando un comentario que para nosotros es súper importante saber a ustedes cómo les ha parecido esto que van a escuchar el día de hoy. Bienvenida, Pilar. Qué rico tenerte acá. Muchísimas gracias, Marta. Gracias por haber aceptado la invitación y hoy vamos a entrar con la primera pregunta que es tan importante y es la siguiente. ¿Tú crees que nuestra vida puede cambiar con la invitación a una cena de negocios? Claro, total. Porque pasó en mí, entonces lo digo con toda certeza que sí puede cambiar. Y cuéntanos qué pasó en esa cena de negocios. Pues te digo que yo llegué hace 14 años a una cena y no llegué obviamente con esta sonrisa, con esta alegría, sino por ende llegué opaca porque tenía muchas cosas en mi vida. Pero descubrí en esa cena que yo no era perfecta, porque siempre para mí era fácil juzgar a las demás personas y decir, es que las demás personas son los culpables de lo que me pasa, de mi tristeza, de mi baja autoestima, de todo ese tipo de cosas que en ese momento estaba viviendo, ¿cierto? Pero eran todos los demás los que tenían la culpa, porque yo era perfecta, porque yo pues nací en un hogar donde pues tengo mamá, papá y somos 5 hermanos y fui la menor y mi mamá se separa cuando yo tengo 15 años de edad. Y eso a mí me genera un poco de pronto de vacíos, de incertidumbres, de baja autoestima, el hecho de cambiar de vivienda, el hecho de cambiar, pues todo eso me comenzó a generar un poco de tantas cosas. Y yo siempre pienso que uno comienza a cargarse una maleta. Y una maleta pueden ser de cosas bonitas en la vida o de historias duras y tristes en la vida. Y yo comencé a cargar esa maleta de eso.
Bueno, ¿y qué contenía esa maleta cuando llegaste a esa cena? Además de esa tristeza. La verdad tenía mucha desesperanza. Por cierto que hasta ese día entendí porque vi a muchas parejas que eran felices, donde su esposo hablaba de su esposa tan especial, donde su esposa también abrazaba a su esposo y tenían las personas en ese sitio tenían algo diferente que yo no tenía. Y entonces yo, a mi mamá y mi papá separarse porque eran un ejemplo para mí de familia y ellos separarse, pues para mí yo no volví a creer de que para mí era posible tener un hogar bonito, un hogar especial, un hogar, sí. Y entonces para mí el ver eso, yo dije, o sea, sí se puede tener como un hogar especial y bonito entre un hombre y una mujer, donde el hombre no hable mal de su mujer, me tiene cansada, que sí, y su esposa tampoco hable mal de su esposo, sino la forma en cómo se miraban, con ese amor real y ese amor genuino entre ellos dos, con sus hijos también, porque ese día también había evento de familia, entonces les digo que fue bien, bien, bien especial. O sea, te impactó mucho lo que fue el ejemplo de una familia. Claro. Total. Bueno, y cuéntanos un poquito más de esa infancia, adolescencia, juventud, ¿cómo impactó? Porque, ¿qué fueron esas cosas que viviste que de pronto te impactaron tanto? Claro, el tema de que nosotros en la casa, nomás en el tema, teníamos un comedor de 12 puestos. Y ese comedor, más que era algo material, era un símbolo para mí. Era un símbolo de familia, era un símbolo de hogar, de hoguera. Y ahí nos sentábamos los 7, mi mamá, mi papá, mis hermanos. Diciembres, Semanas Santas, para mí es una fecha muy especial porque recuerdo cómo se sentía, ¿sabes? Se sentía muy especial. Y entonces, y también al jugar, porque al jugar jugaba con los niños, con los mismos niños de la cuadra, que también estudiaban conmigo, ¿sí? Entonces todo era muy especial. Y cambia, claro, muchísimo porque como yo era la menor, entonces mi mamá dice, bueno, camine, nos vamos. Y entonces me voy con mi mamá a aventurar, prácticamente a aventurar mucho. Y de pronto mi mamá no quería que yo viviera muchas cosas, en sentido de que no quería que yo de pronto tuviera una relación como la que mi mamá tenía. Pero yo nunca vi una relación mala entre mi mamá y mi papá. Jamás o sea, de pronto de pronto tenían discusiones, pero nunca unas discusiones tan duras y tan fuertes como para llegar a separarse. Y esto me marca porque comencé a cambiar de colegios, comencé a cambiar de barrios, comenzamos a cambiar de toda parte y era muy seguido. Mi mamá no se habituaba en un solo sitio, sino comenzó a pasarse de barrio en barrio. Y eso me generaba a mí incertidumbres, muchas inseguridades. Llego a colegios donde yo jugaba a mis 15 años todavía ayer, mis ponchados, todo ese tipo de cosas. Y llegar a un tipo de vida donde ya no. Donde ya el juego de los 15 años de las niñas ya no era ese. El juego de las niñas de los 15 años era subirse la falda pues para que le vieran más piernas. El tema de la maquillada, que uno tenía que maquillarse súper, sí, para irse para el colegio. Para mí eso no aplicaba porque yo venía como que, o sea, fue un cambio drástico en mi vida. Entonces eso marca mucho, también marca mucho que tenía un sueño de ser auxiliar de vuelo. Y entonces pues no tenía obviamente estos kilos que tengo hoy en día. Y miraba al cielo y decía, yo quiero ser auxiliar de vuelo. Como me encanta. Sí. Pero el tema es que con mi mamá se volvió esa relación tan mala y tan mala y tan mala que se formó un abismo tan grande que al final del ejercicio mi sueño se cambió por salir rápido de bachillerato y irme de la casa. ¿Y cómo fue esa vida fuera de la casa? Pues, ¿A qué edad te fuiste? Yo salí de 17 años, entonces póngale que me fui de 18. Y les digo que en menos de 2 años resulté embarazada. Y claro, mi mamá y mi papá me habían dado muchos valores, muchos principios, pero el miedo vence eso. Por cierto, me habían enseñado de un Dios maravilloso, ¿cierto? Pero un Dios más como yo lo tenía, como ese Dios de que cuando la embarraba, entonces, Señor, por favor, yo te hago tantas oraciones y por favor, ayúdame para poder seguir, pero no era tan fácil porque no tenía una relación con Dios. Y además de eso, ese tema de tener que volver a la casa, a que mi mamá tal vez me dijera, se lo dije, y no sé por qué nosotros los seres humanos siempre nos imaginamos de un 100%, o sea, siempre nos imaginamos todo lo peor.
todo lo peor, y eso es lo que de pronto a mí me llevó a cometer muchos errores, imaginarme, suponerme de lo que iba a pasar. Pero realmente nunca pasa así, nunca pasa ni siquiera la cuarta parte de lo que uno se imaginó que le iba a ir tan mal. Dicen que el 94% de lo que uno se imagina nunca pasa. Imagínense. Y sí vive uno en un miedo y en un temor tremendo. Total, y eso era lo que pasaba conmigo. Entonces ese temor me hizo llevar a abortar, porque fui a una parte donde me dijeron que me aconsejaban, que allá me iban a ayudar, y tenía mucho miedo. Y pagué la cita, eso es por combo. Entonces, que el combo de la ecografía, más la cita con la psicóloga, más la cita médica, ¿cierto? Y fui, y entonces me mostraron la ecografía, tenía 7 semanas de embarazo, y me mostraron, y claro, en esa ecografía se veía un huequito negro. Y entonces la persona que me habló dijo, mire, usted está muy joven, usted de pronto no le va a responder esa persona, y eso que usted ve ahí, todavía ahí no hay vida. O sea, ahí ese es un punto negro, usted ni siquiera ve un corazón, no escucha un corazón, usted todavía no ve una pierna, no ve un ojo, o sea, no ve nada, o sea, todavía ahí no hay nada. Pero les digo que ahora que tengo 42 años les puedo decir de que reconozco que desde el primer momento había vida. Y es algo de lo que les digo que es muy duro para mí contarlo, porque aún duele, ¿saben? Aún duele cuando ahora que soy mamá de 3, cada vez que mis hijos cumplen un logro, cada vez que cumplen años, cada vez que los veo crecer, para mí es durísimo, porque digo que al final del ejercicio, así mismo como mis hijos son mi bastón, mi motor en este momento, pues ese bebé también hubiera sido mi bastón y mi motor. Pero pues yo tomé una decisión muy mala en la vida, y lo más chistoso, ¿saben qué es? Que a pesar de que yo ya no vivía con mi mamá, en esa ocasión llegué en la noche con el cargo de conciencia a contarle a mi mamá, porque no podía. Claro, uno piensa que es como hacer un borrón y cuenta nueva, ¿no? Y no es tan fácil, eso no es así. Por cierto, el tema del aborto es algo muy, muy duro, que marca para toda la vida de una persona, y más de una mujer. Entonces, les digo que llego a mi casa y mi mamá me recibe con esos brazos abiertos y me dice que ella hubiera preferido que hubiera llegado con una vida, porque era algo que no se me iba a olvidar jamás. Y nada de lo que yo me imaginé sucedió. Y pues es algo que llevo en mi corazón. Y aunque ya sé que ya me perdoné por eso, pero aún así duele, no quiere decir que no duele. ¿Y cómo has caminado esos años de ahí para adelante? Te digo que Dios me permitió ser mamá nuevamente. Me permite ser mamá nuevamente, aunque no funcionó la relación. Y siempre mi mamá era mi paraguas. Mi mamá siempre fue esa mujer que siempre estuvo conmigo, ahí apoyándome en medio de todo lo que la hacía sufrir. Porque te digo que seguía tomando malas decisiones, una decisión de entender de que con el dinero compraba todo. Entonces conseguí un trabajo. Ese trabajo me permitía ir a muchas fiestas que duraban 3, 4 días. Como ganaba bien, pues gastaba mucho la plata en cosas que realmente no valen la pena, y en personas no que no valgan la pena, sino simplemente en personas que ya en este momento no están y nunca hicieron cosas buenas de pronto en mi vida, porque yo no se los permití tampoco. Entonces, al final del ejercicio digo que Dios me regaló una nueva oportunidad de ser mamá, y cuando me da esa oportunidad de ser mamá, también la desbarato, porque prácticamente le entregué a mi hija a mi mamá, mientras que trabajaba, sí. Y recuerdo tanto que mi mamá siempre me decía, mi hijita, es que la niña necesita tiempo. Y yo, ¿pero qué es tiempo, mamá? Para mí, ser mamá en ese momento era joven, tenía apenas 21 años. Entonces, para mí ser mamá en ese momento era, ¿qué necesita mi hija? ¿Qué necesita? ¿Mercado? ¿Qué necesita? ¿Ropa? ¿Qué necesita? ¿Una salida? ¿Qué necesita? Pero realmente entiendo que nuestros hijos no necesitan sino amor. Y entonces hay veces que dicen, ay, si es que los hijos van a vivir solamente de amor. Pues les digo una cosa, las cosas materiales se consiguen, ¿sabe? Y todos tenemos que trabajar y todos tenemos situaciones difíciles, pero es la calidad de tiempo que le entregamos. Puede ser 1 hora, 2 horas,
pero es esa calidad de tiempo que le dedicamos específicamente a ellos. Y eso es lo que yo necesitaba. Y eso era lo que mi hija necesitaba en ese momento. Y yo no se lo entregaba. Entonces transcurre el tiempo y mi hija comienza a nacer sin mamá. Sin mamá. Y conozco al que hoy en día es mi esposo. Un hombre maravilloso que con él conocí muchas cosas. Conocí algo que se ha perdido mucho entre las mujeres, no sé por qué. Pero se ha perdido el tema de ser esas mujeres, esas princesas, de que nos inviten a cenar, de que nos abran la puerta del carro. A eso de que de pronto suena feo, pero a eso de que tenemos derecho por ser mujeres. A esa caballerosidad de los hombres, eso de que nos inviten a una parte bonita, de que nos hagan sentir bonitas, que nos traigan flores, nos traigan un detalle. No es el valor, pero que nos hagan sentir importantes, ¿cierto? Esa palabra bonita. Y entonces eso hacía mi esposo conmigo. Era un hombre maravilloso. O yo lo veía y él dice que era solamente por conquistarme, ¿no? Porque él no era nada detallista, él decía, pero para mí sí era detallista. Para mí sí era detallista. Y en ese momento conozco a ese hombre, pero entonces quedo nuevamente embarazada. Entonces él estaba súper feliz y yo estaba súper triste porque yo no quería ser mamá nuevamente. O sea, si no podía ni siquiera, o sea, poder de pronto dedicarle tiempo a mi hija, pues mucho menos ahora. Y él me dijo que nos casáramos. Y nos casamos en ese momento, yo embarazada. Y él dijo que algo que con Víctor, mi esposo, fue bien especial fue cuando el que dice, el que quiere la vaca quiere el ternero. Y eso a mí me mató porque siendo una mujer, mamá soltera, para mí el hecho de que la persona que se casara conmigo me dijera que aceptaba a mi hija, para mí era muy importante porque yo soñaba con un hogar bonito. Yo soñaba como con ese, de pronto por eso era que no lograba perdonar a mi mamá, porque sentía que ella me había arrebatado ese hogar lindo y bonito. Y así transcurre el tiempo. Y me caso, súper ilusionada, súper enamorada de mi esposo, pero entonces la que me casé fui yo, porque cuando uno de novio no se da cuenta de ciertas cosas bonitas, uno se da cuenta solamente de las cosas bonitas y no de esas cosas que realmente van a marcar durante la vida en matrimonio. Y era que ahí comencé a entender de que cuando éramos novios íbamos a cine y mi esposo salíamos de cine y íbamos a tomar, íbamos a comer y salíamos a tomar después. Íbamos con los amigos en la apartamento, pero estábamos tomando. Siempre estuvo licor ahí, siempre estuvo licor ahí. Y cuando uno se casa, no sé, pero yo maduré más rápido en ese sentido y yo ya no quería tomar. Y igual ya no podía, estaba recién, o sea, tuve a mi bebé, ya nos trajimos a María Isabel a vivir con nosotros, entonces ya no podía, o sea, ya no me quedaba tiempo. Y ya cambió de trabajo. O sea, ya no tenía trabajo, mi esposo comenzó a trabajar en un taxi, entonces ya mi esposo era el que traía pues la provisión y yo me dedico más al tema del hogar, pero me dedico al tema del hogar haciendo muchas tonterías, por ejemplo pensando que lo que mi mamá hacía, tal vez, que mi mamá tenía esa jaula, mejor dicho, de oro, una casa súper linda, arreglada, las camisas arregladas, los niños súper uno va oliendo delicioso. Pero les puedo decir de que yo totalmente no me volví a arreglar, no me volví a sentir bonita. Entonces muchas veces les digo que ni siquiera me bañaba porque todo el día haciendo aseo, cuando llegaba a las 6 de la tarde, pues estaba tan cansada que tenía hasta de pronto la misma pijama, una sudadera me había puesto y no me había alcanzado a bañar y decía, no, ya no me baño. ¿Sí? Y Víctor llegaba y él seguía tomando. Y yo siempre me hice una pregunta durante mi matrimonio y era, ¿por qué Víctor siempre prefiere a sus amigos antes que a mí? Siempre. Porque él prefiere a sus amigos antes que a sus hijos. Y para mí era doloroso que él tomara porque yo quería obligarlo. Tanto así que yo soy más grande que él. Soy más grande de todos los ángulos, desde altura, anchura y de todos. Entonces mi esposo... todos los amigos pues estaban siempre abajo en el parqueadero y siempre le decían, ¿qué hubo, Victorino? ¿Qué? ¿Va a salir? Víctor, bueno, listo, ¿qué? Un bolina, ranazo, un de billar, camine, todo el cuento. Y yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué si yo tengo la casa arreglada? ¿Por qué si me esmero para que mi esposo llegue y tenga una cena? ¿Y por qué? Y ahí fue cuando descubrí en esas charlas que hacen en estos eventos, una de las cosas que descubrí que no era perfecta.
porque toda la culpa se la echaba a mi esposo. Toda la culpa de sentirme mal conmigo misma, de sentirme fea, de sentirme que ya ni siquiera me daba ganas de, como les digo, de arreglarme. Entonces toda la culpa la tenía mi esposo. Y me volví en una mujer amargada, cantalebutuda, grosera, una persona que simplemente en mi rostro, yo creo que los amigos de mí, o sea, porque ahora recuerdo que, o sea, que los amigos de mi esposo eran grandes. Ellos son más grandes que yo. Pero les digo, o sea, lo más raro era que cualquiera me hubiera podido pegar. Pero yo no sé esas personas que veían en mí. Lo único que sé es que cuando yo iba a buscar a mi esposo en las tiendas, porque yo era la que los buscaba en la tienda, cuando yo iba caminando todos estaban afuera fumando, porque ellos fumaban. Entonces estaban afuera en la tienda fumando. De lo que yo llegaba de ahí, de la esquina a la tienda, ya no había ninguno. Y Víctor estaba ahí solo. Y yo comenzaba, mejor dicho, a regañarlo, a todo eso. Y Víctor me decía, amor, no hagas esto, por favor, cielo, sí. Tanto así que los amigos me pusieron tanto así la XL, porque yo soy más grande que él. Y entonces ellos decían que yo le pegaba a Víctor. Y claro, muchas veces entre los dos, no puedo decir de que yo solamente le pegaba, sino ya comenzamos de los gritos, pasamos a las patadas, pasamos a los malos tratos. Y lo peor era que cuando pasaba eso, yo llegaba a odiarme a mí misma, ¿sabe? Porque yo no quería un hogar así. Y con María Isabel, pues con Emilio, que era nuestro bebé, pues no puedo decirte que me desquitaba, pero con María Isabel sí. Porque claro, mi esposo salía y se tomaba y yo me quedaba frustrada con esa rabia y tenía que sacarla y adivinen con quién le sacaba. Pues con mi hija diciéndole palabras soeces, también pegándole. Pero yo no veía eso. Yo veía que el culpable de toda mi situación era Víctor, porque Víctor tomaba. Oye, Pilar, tú llegas así a esta organización, ¿cierto? ¿Y cuántas mujeres no hemos tenido ese mismo lineamiento y ese mismo comportamiento y pensamos que está todo perfecto? Pero ¿cómo sales de esa primera cena de negocios? Pues llorando. Les digo una cosa, llorando y con el corazón partido, porque a pesar de que la persona que contó la historia no se parecía nada a mí, pero sí hizo clic en algo. Y ella contó en esa primera historia que ella tenía también 2 hijos y que ella llegaba y le pegaba a sus hijos por la misma impotencia que yo sentía cuando mi esposo se iba, y que ella tenía que sacar esa furia y esa rabia. Y entonces es enfrentarme conmigo misma, porque sentir de que alguien te está diciendo, oye, mira, si hay una salida para esto, pero va a doler, porque reconocer es dificilísimo, reconocer de que la estás embarrando, porque yo lo reconocía cuando me daba cargo de conciencia. Y entonces entendí esa noche que sí, los golpes pasan, ¿saben? El cinturonazo, lo que le hacía María, las palabras, sí, supuestamente pasan. Pero esas cicatrices yo estaba dejando, no era golpes, estaba dejando las cicatrices en el corazón de mi hija. Y entonces comencé a ver, y entonces les digo, con el corazón no quería volver a asistir. Porque que te toquen el corazón y como que te confronten. Claro, confrontarme conmigo mismo es muy fuerte. O sea, yo decía, yo no puedo con esto. O sea, es ¿cuántos muy tenaz. años llevas acá en la organización? 14 años. Bueno, y no quería volver a estas cenas de negocios. Total. Pero en esos 14 años, ¿qué ha pasado con Pilar, con sus hijos, Pues con su esposo? Hay algo muy especial, y es que en esos eventos dan unas hojitas, y en esas hojitas yo ponía Señor, y decían que era un mensaje directo porque me presentaron a un Dios, pero entonces yo veía a ese Dios, a ese Jesús allá en cruz, en una cruz, en ese momento. Pero ese día me presentaron fue un Dios vivo, un Dios real, un Dios que no importaba lo que la hubiera embarrado, las embarradas que hubiera cometido en mi vida. Pero ese Dios estaba esperándome con manos abiertas. Y lo entendí ese día porque esa mujer que dio ese testimonio no me conocía, no sabía quién era. No había posibilidades de que supiera cómo era mi situación, qué estaba pensando, qué sentía. Y esa mujer hablaba de sus hijos tal cual como yo trataba a mis hijos y como yo me sentía después de que lo hacían. Entonces, confrontarme con eso fue dificilísimo al mismo tiempo, y entender de que había un Dios misericordioso que estaba esperándome
a que yo le abriera el corazón para que él entrara y comenzara a organizar mi vida. Y entonces ahí decían que eso era en ese momento, eran fax. Entonces que era un fax directo, que escribiéramos esas peticiones, que Dios no lo iba a cumplir. Y yo dije, bueno, Señor, si tú realmente eres real, Señor, que me gane el baloto. Y lo más chistoso era que me ganara el baloto, pero no lo compraba. Yo no compraba el baloto porque la verdad les digo una cosa, que estamos pasando por una situación cuando yo pienso que cuando uno une cosas como el alcohol, el mal carácter, el maltrato, el tema de, no sé si llamarlo energías, no sé, pero todo en el hogar comienza a funcionar pésimamente. Entonces la economía por el piso, mi relación con mi familia por el piso, mi relación con mi mamá por el piso, con mi papá también por el piso. O sea, yo sentía, hay algo que dicen coloquialmente, que la oveja negra de la casa, ¿no? Pues yo era esa oveja negra. Yo en ese momento, pero entonces para mí era difícil asumir mi realidad, y entonces preferí volverme como un huevo. Por fuera una cáscara duro, pero nomás me hacían así ya. Y eso fue lo que pasó en ese evento, que me volvieron ese corazón así. Y entonces yo decía, si me gano el baloto, puedo llevarme a mi esposo, que ya nos vayamos de este barrio y no vuelva a ver a sus amigos. Pero no contaba que en cualquier parte, porque mi esposo él es muy jovial y él es muy, muy sociable. Entonces en cualquier parte hubiera encontrado lo mismo, sí. Exacto. Y así, y entiendo que, miren, no sé, pero en mi caso pasaba que si no tuviéramos el dinero para tomar, siempre había. Los amigos lo invitaban y Víctor comenzó a meterse en los gota a gota. O sea, y eso era muy tenaz porque no era uno, eran 2, 3, 4 gota a gotas. Y no puedo decirte que nunca aguantamos hambre, porque ese Dios maravilloso nunca nos dejó aguantar hambre. Pero sí tuvimos que repartir en ocasiones, de pronto un huevo para 2, sí. Pero ese Dios maravilloso no nos dejaba. Y mi hermana, yo no, como les digo, no quería volver, pero mi hermana todos los lunes estaba a la misma hora con su esposo abajo esperando para llevarme. Y yo sacaba las miles de excusas y mi hermana ella me dice, Ranita, Rana, ¿en serio me va a hacer botar la gasolina de venir por usted? No, Rana, no puede ser así, camine, vámonos ya. Y ella me decía, vámonos. Y yo, pues, que sale, porque yo odiaba llorar, porque yo comencé a sufrir de depresión, comenzaron a salir todas esas cosas que yo de juventud comencé a echar dentro y no comentaba con nadie, no decía con nadie, intentos de suicidio, intentos de muchas cosas, ¿sí? Y yo comentaba, ya mi mamá cuando se dio cuenta, ya fue porque me recluyeron en una oportunidad en una clínica, ¿sí? Pero entonces todas esas cosas comenzaron a salir a la luz más. Y yo decía, Dios mío, ¿yo qué voy a hacer? ¿Medicarme? Pues no puedo medicarme porque es que tengo 2 hijos y toda la presión la tenía. Entonces al final del ejercicio, cada vez que iba a ese evento, ese Dios maravilloso me decía. En una ocasión era una mujer y decía que a qué hombre le gustaría llegar a una casa donde una mujer no se arregla y donde no perdona. Y no perdona porque tiene que decir tiene que andar recordándole las que hizo y las próximas que va a hacer y las futuras y las de por si acaso. Y las de por si acaso. Entonces, ¿que qué hombre le gustaría? Y yo me puse a evaluarme y dije, así, debe ser muy difícil para mi esposo vivir conmigo y aguantarme. Debe ser muy durísimo para él. Y entonces comencé. Mi esposo dice que yo me volví como adivina, porque él decía que venían los amigos, que los amigos eran, por ejemplo, Víctor, ¿qué hubo? Camine para la bolirrana. Pero antes o después de que él colgaba, yo lo llamaba. Hola, amor, te invito a una cena hoy, pero como estamos pasando situaciones económicas duras, pues esta cena no era, yo decía que era una cena especial para traerlo, ¿sí? Como para traerlo hacia su casa, pero no era la cena especial que uno piensa, ¿no? Que las copas de vino o las velitas, no. No, realmente les digo que era una situación de pronto un poco difícil porque pues mi mamá siempre nos enseñó un ejemplo. A mi esposo le encantan los frijoles,
pero en ese momento no había frijoles, o sea, habían frijoles, pero no había, por ejemplo, para el chicharroncito, no había para el aguacate, ¿no? Y yo quería hacerlo, pero no podía, no teníamos. Y para mí era importante que hubiera esa cena especial, o poderlo, por eso decía lo del baloto, llevarlo a un restaurante de esos, sí, de bonitos, importantes, pero no había. Pero comencé a entender de que no necesitaba el restaurante y no necesitaba la super cena para comenzar a enamorar a mi esposo, porque Dios comenzó a obrar en él en una manera súper especial. Tanto así que mi esposo, el día que fue, o sea, fue por celos, porque él no entendía algo pasaba en mí, pero él no entendía qué era lo que pasaba. Y por cierto, cada vez que yo la embarraba con ella o con él o con mi hija, yo siempre decía, Señor, ayúdame a cambiar. Pero yo lo hacía en mis fuerzas, por eso nunca funcionaba. Pero cuando yo le abrí el corazón a Dios, Dios comenzó a abrir esas puertas, comenzó a abrir ventanas y comenzó a abrir oportunidades de todo y por todo, de todo y por todo, laborales. Comenzó a abrir, por ejemplo, el tema del trato con mi esposo, poder escuchar una vez que yo salía para la tienda a comprar algo en el supermercado y mi esposo estaba a la vuelta y yo vi que ya había llegado el taxi y escuchar a mi esposo que un amigo le dijo, ¿qué hubo, Victorino? ¿Qué? ¿Una o la quise le pega? Y mi esposo llega y le dice, no, hermana, es que hoy la verdad, lo poco que gané, prefiero ir a gastarlo con mi esposa y mis hijos y no con ustedes. Y yo decía, Señor, o sea, como que sí está pasando algo, sí está pasando algo especial en mi vida y en la de mi esposo, ¿cierto? Y el tema de Marisabel, de mi hija, era más complejo. Era más complejo porque María es una niña muy noble, pero el cargo de conciencia a mí me mataba. Y comencé, no sé si han escuchado, claro, lo han escuchado, de que dicen de que aprender a ver a las personas con ojos de Dios. Y yo decía, ¿qué es eso? ¿Cómo es que es? ¿Cómo es que uno ve en las personas a Dios? O sea, que uno se le imagina a ese Jesús maravilloso en una persona como es. Pues yo comencé a pedirle eso sin saber qué significa. Y claro, y comenzó a mostrarme su rostro en María. ¿Y cómo? Comencé a ver a María con esa niña de dulzura, con sus gafitas, con su pelito, con todo lo que era su armonía física, verla tan débil y yo totalmente una persona dura y fuerte, como pegándole a un bebé y yo siendo esa persona fuertona. Así me mostraba Dios a Marisabel, que yo estaba siendo tan injusta con mi hija. Con Víctor Emilio no tanto, con mi bebé, porque era un bebé, pero con María sí. Y Marisabel comenzó a crecer y comenzamos a mejorar una relación. Y ella comenzó a contarme muchas cosas. Pude compartir con ella. Acá hacen unos ALs, sí, que son seminarios avanzados para líderes, donde se hacen lo mismo que las cenas, ¿cierto? Que se cuenta un testimonio, ¿cierto? Pero es a mayor evolución, porque entonces hablan de esas charlas que a todos nos competen, que es la familiar, la de finanzas, la del perdón, la de familia. Y entonces pude compartir con Mariano Usael y pudimos perdonarnos, pudimos amarnos, pudimos entender muchas cosas que yo había fallado, ¿sí? Y muchas cosas que ella nunca había dicho por miedo. Y así comenzó así sí, también Marisabel. Y con el tema de mi mamá fue más complejo, porque en Usael Sonia me lo pagó y yo no quería ir, mi hermana. Y yo no quiero ir, Sonia, yo no. Y Sonia me dijo, sí, ya lo pagué, ya no hay nada que hacer. ¿Usted me va a hacer perder la plata? Y yo, bueno. Y ella organizó todo para que yo pudiera ir con Víctor. Y me fui para el Sahel. Y, sorpresa que mi hermana le dio por llevar a mi mamá. Y yo decía, no. Y acá la gente comenzó, ay, ella es la mamá de Sonia y de Pilar. No, miren esa viejita tan linda, esa abuelita tan hermosa. Y todo el mundo. Y yo por dentro decía, si supieran esa señora todo lo que dicen si supieran todo el daño que me hizo, que por ella es que yo soy así. Por ella es que yo he sufrido tanto toda la vida, porque ella me jodió la vida. Yo decía coloquialmente así, decía, ella me dañó a mí la vida. Y les digo que ese día yo nunca le había dado la oportunidad a mi mamá
de que me contara por qué se había separado de mi papá. Porque a veces juzgar es fácil y señalar es esto, pero no me doy cuenta que este señalaba hacia mí. Y les digo que ese día mi mamá, cuando le pido perdón, porque ese Dios maravilloso mueve mi corazón, el Espíritu Santo, cuando volteé a mirar a mi mamá, comencé a ver lo mismo, como todo el mundo ve a mi mamá, con esos ojos de que mi mamá es tierna, que mi mamá es una abuelita que inspira solamente amor. Y comencé a recordar que todas las etapas de mi vida estuvo siempre mi mamá apoyándome sin juzgarme, sin decirme se lo dije, sin... Y ella estuvo siempre ahí para recogerme. Y entonces mi mamá me cuenta que mi papá fue una persona, fue bien dura. O sea, antes de que yo naciera mi papá tenía buseta. Entonces mi papá fue chofer y ese es un círculo de pronto un poco para el trago, para el tema de cosas. Y mi mamá, por ejemplo, mi papá llegaba tarde de la noche y mi mamá se paraba a servirle la comida y mi papá le tiraba el plato en la cara, le pegaba, le decía palabras sueces y muchas veces mi mamá tuvo que salir toda ensangrentadita saliendo con sus 4 niños a la calle porque mi papá fue una persona violenta. Y entonces comenzar a admirar a esa señora que tú odias, a esa persona que tú habías odiado, que sí, comenzar a admirarla porque entender de que fue una valiente y fue una berraca porque aguantó 28 años. Y ella no se separó porque odiaba a mi papá, porque por ciento, después de que se separaron mi mamá y mi papá, seguían siendo amigos. No tenían una relación sentimental, pero sí eran amigos. Y mi mamá siempre lo acogió en donde ella vivía. Y decía, bueno, quédese ahí, Carlos, pero no en una habitación, pero siempre lo acogió. Ella se separó simplemente porque de pronto veía su dolor, todavía dolía. Dolía que su esposo la hubiera maltratado, dolía que había maltratado a sus hijos, ¿sí? Y todo eso, les digo una cosa que comienza a tener un giro de un porqué, y yo no entendía el porqué. Les digo que nosotros, Dios comienza a obrar de una manera especial que en esta organización Dios Dios nos permitió conocer a alguien y le permite a Víctor cambiar de trabajo. Y a mí me comienza a llevar por un camino de un negocio de cortinas y comenzamos a enrolarnos cada uno en diferentes cosas y comenzamos ya a tener provisión para poder pagar las cosas. No era mucho en sentido de enriquecernos, pero teníamos más de lo que necesitábamos. Y entonces económicamente ya comenzamos el tema de los gatagotas, Víctor, a pagarlos, a dormir más tranquilos en medio de todas las situaciones que estaban pasando. Y además de eso, en ese momento, mis hermanos dicen que con mi papá que ya no más. Y mi mamá dijo, yo con su papá ya no más, yo ya no puedo más, o sea, ni como amigos, nada, o sea, nada. Y entonces Víctor, nos reunimos todos mis hermanos y Víctor estaba en la reunión y todos dijeron que mi papá no, pero que tampoco un ancianato no, y que lucía algún ancianato de caridad. Pues entiendo que todos mis hermanos en su corazón también tenían muchas cosas. Y Víctor levantó la mano. Víctor dijo, yo sé que yo no tengo velas en este entierro, pero les digo, yo quiero darle un buen ejemplo a mis hijos. Y yo no tengo mucho, y sí, relativamente no teníamos mucho. Pero Víctor dijo, donde comen 3, comen 4, donde comen 5, comen 6. Dijo, yo me llevo. Y hace 12 años vivimos con mi papá. ¡Wow! Increíble. Y yo digo que para que un hombre diga eso es por puro amor, o sea, por puro y físicamente amor. Y el Señor transformando el corazón de tu esposo también. Total. O sea, ese Dios maravilloso fue el que comenzó. Y les digo que al día de hoy, nuevamente vuelve a suceder lo mismo. Mi mamá comienza a sufrir de una enfermedad que se llama Alzheimer. Una enfermedad que es dura tanto para los familiares como para ella. Y entonces yo a veces decía, Señor, ¿cómo yo voy a resarcir todo lo que le dije a mi mamá, todo lo que la hice sufrir? Todo porque yo quiero ser buena hija. Y todos los días le pido a Dios, Señor, permíteme ser una buena esposa, una buena hija. No solamente una buena hija con mis papás, sino una buena hija contigo, Señor.
permíteme reflejar a Dios, reflejarte a ti en lo que hago, Señor, en mi trabajo, en todo. Y entonces mi mayor problema era que durante mi vida Dios me mostró muchas personas que sufrían de esa enfermedad de Alzheimer. Y yo comencé a ver en mi mamá muchas cosas de esas. Y sí le hicieron el examen y obviamente Alzheimer. Entonces mi hermana comenzó a llamarme porque se la llevó. Mi mamá vivía cerca a mí con una hermana, con otra hermana. Pero mi otra hermana tiene una condición de discapacidad también, pues de pronto un poco más compleja. Entonces se la llevaron para allá, para el lado de mi hermana. Cuando mi hermana entonces me llamó, me dijo, no, Pilar, mire su mamá. Mi mamá está totalmente, se volvió perezosa. Mi mamá ahora está sufriendo el tema de esfínteres. Entonces mi mamá, yo no sé qué es lo que le pasa. Y yo decía, pero ¿por qué? O sea, no entiendo. Mi mamá, si alguien que fue para mí, o sea, una persona súper, o sea, súper limpia, súper clara, sí, fue mi mamá. Entonces, ¿qué pasa? Y que mi mamá se vuelva perezosa. Yo decía, si mi mamá uno la tiene que sacar cuando uno la invita a comer a la casa de uno, mi mamá uno no lo saca a la cocina. Yo decía que mi mamá, cuando me doy cuenta, no era. Mi mamá, claro, se estaba levantando a las 12 del día porque me imagino que no tenía ganas de pararse. Mi mamá, obviamente, el tema de la transición de los pañales fue un poco compleja también y me la llevé a vivir conmigo. O sea, me la llevé unos días solamente experimentando. Y en eso le di una crisis a mi mamá y nos dimos cuenta que mi mamá tiene un Alzheimer ya en tipo 6, etapa 6. Y mi hermana mayor, Sonia, que es la que la ha llevado al médico todo este tiempo, y mi hermana entonces también nos dice que sí, que mi mamá tiene la enfermedad, ya nos constata realmente que mi mamá tiene Alzheimer. Entonces a mí no me dejaba dormir el hecho que mi mamá me perdiera, ¿sabes? Porque mi mamá ya en Suba, mi mamá salía a almorzar, salía sola, de pronto discutía con mi hermana y salía y se iba, ¿sí? O con mi sobrinito y salía y se iba. Yo iba y me decía, mamá, me decía, mija, es que esto es insufrible, a mí me esconden las cosas, a mí me las quitan. Mire, yo dejo acá tal cosa y me la quitan, me la roban. Y yo decía, Señor, ¿qué es esto? Cuando entonces mi esposo, claro, viéndome en que yo entré así, y entonces mi esposo me dijo, mira, amor, si tú quieres, porque a mí se me salían los letreros, lo que pasa es que no sabía cómo decirle a mi esposo que ya teníamos a mi mamá, pues traernos a mi papá. Ya teníamos a mi papá, traernos a mi mamá. Y más porque en donde vivimos en un apartamento con 3 habitaciones. Y mi mamá durante esos días estaba quedándola con Emilio. Mi hijo ya es adolescente, mi hijo ya tiene ahorita, tiene 13 años. Entonces yo decía, no. Cuando entonces mi esposo dijo, mira, amor, te voy a decir una cosa, las cosas van a estar bien, pero yo sé que si tú estás bien, todo va a girar bien. Y si tú quieres traer a tu mamá, y desde más o menos 2 meses y medio más o menos, mi mamá está viviendo con nosotros. Claro, no económicamente, sino materialmente, pues no estamos en lo mejor, ¿sí? Porque sigue durmiendo con Emilio, ¿sí? Y a veces es una locura y la gente que nos conoce, a veces nuestros clientes que nos conocen desde hace mucho tiempo que tenemos la empresa, dicen, ¿qué oí? ¿Cómo va con su papá? Porque conoce a mi papá, porque yo en las instalaciones a veces me lo puedo llevar, ¿sí? Cuando de pronto fuera a Bogotá o algo así, aprovecho para sacar a mi papá. ¿Y su papá cómo va? Cuando me vuelven a buscar. Bien, y ahora vivo con mi mamá y me dicen, ay, pero usted sí, Pilar, ¿con cuántos chinos? Claro, porque Dios nos permitió tener hace 7 años a Martín. Por eso es que Martina, cuando viene a la organización, Martina le preguntan, cuando comienza uno a presentarse, ay, su nombre, ¿cuántos años? Martina dice, soy Martina y llevo 7 años. Porque Martina nació en esta organización. Y ella ha recibido también sanidad. Oramos porque ella nació con un problema de bronquiolitis, el tema respiratorio. Los doctores a veces dicen palabras que no son tan chéveres para uno. Entonces, una doctora me dijo un día es que su hija es lisiada para toda la vida, su hija no va a volver a salir. Y cuando encontramos, Martina es una niña de 7 años que va a su colegio todos los días, que le encanta su colegio, que respira, que puede salir de viaje, puede cambiar de clima y no le afecta. Y todo eso Dios comenzó a hacer maravillas, ¿cierto? Y no quiere decir de que con Dios
las cosas, todo, entonces porque uno está en el camino de Dios, entonces todo es perfecto y que nosotros somos perfectas, no, eso no es cierto. Pero yo sí sé que es todos los días que me levanto, Dios me repite lo mismo. Hija, yo voy a estar contigo todos los días y en todo momento de tu vida. Muchas veces te vas a sentir tan sin fuerzas que yo te voy a tener que llevar alzada. Pero aquí estoy, aquí voy a estar y te voy a acompañar. Y muchas veces tendré que llevarte, o sea, aquí alzada y voy a tener que abrazarte demasiado. Y a veces puede hasta doler, pero es que quiero ser algo. Y entonces comencé a entender en esta bonita organización que debo darle más gracias por las cosas difíciles que pasan en mi vida que por las fáciles. Le doy gracias por las dos, pero le agradezco cada día por cada situación difícil que pase. Porque ahí es cuando entiendo que Dios puso está poniendo más los ojos en mí. ¿Y qué mujer va a ser después de que pase cada proceso? Porque cada proceso que he pasado en mi vida me ha hecho la persona que soy hoy. ¿Quién soy hoy? Soy una persona que les digo que soy feliz, trabajadora, que sí me gané el baloto. Al final del ejercicio sí me gané el baloto. Me lo gané porque tengo algo muy hermoso y es un hogar. Es el hogar con mi esposo, con mis hijos. Mi hija ella tenía un sueño en octavo, desde octavo cuando estaba en el colegio, mi hija mayor. Ella quería ser de una fuerza militar. Y nosotros no teníamos pues el dinero porque todo el mundo, y dijo mi esposo, es que nosotros no tenemos a nadie. Y eso decía todo el mundo, decía que era con palanca, que usted tiene que tener la palanca del amigo, del coronel, del mayor, del general. Y nosotros la única palanca que teníamos realmente era el de arriba. Y alguien acá en esta organización le dijo que pusiera ese sueño, o sea, que lo imprimiera, el escudo o lo que sea, encima, o sea, que lo pegara encima, en el techo de encima de su cama. Y que supiera mi hija que, o sea, cada vez que viera ese escudo, supiera que Dios le iba a cumplir el sueño y que le diera gracias desde ya. Y mi hija lo comenzó a hacer. Y ella comenzó como a creerlo. Y ella comenzaba y miraba, y entonces ella me decía que ella soñaba y que ella miraba. Y al final del ejercicio les digo una cosa, que ella ya pertenece al ejército y ya es subteniente. Y que está haciendo su carrera, que es feliz, que no es fácil. Siéndole soy honesto, siendo una mamá, es una carrera muy fuerte y muy dura, que he visto los cambios de carácter de mi hija. Pero está en eso, Dios es maravilloso. Porque cada vez en ese carácter que de pronto a veces mi hija es fuerte, pero le digo, o sea, digo que es especialísimo, María Isabel. Por ejemplo, ahorita hace poquitico fui a servir a La Guajira, a Valledupar, porque allá hay un evento. Fui a servir y me permitió también, ella me dijo, mami, del Día de la Madre te voy a dar un regalo. Cuando fui tenía un cuarto decorado con Feliz Día de la Mamá. Pude compartir con ella tantas cosas, podemos hablar. Y les digo una cosa, aunque yo no soy mucho de redes sociales, pero ella es la que me ayuda en tema de por ejemplo, de hacer muchas cosas, de sentirme como moderna, ¿cierto? De sentirme moderna. Ella me maquilla muchas veces cuando viene y tenemos una relación bien especial. Y eso es lo que es mi familia. Si ustedes me preguntan al día de hoy que si yo amo a mi esposo, yo a mi Vitico lo amo mucho. Yo a mi Vitico lo amo mucho. Que si amo a mis hijos. Pilar, qué linda historia de cambio de vida. De verdad que es maravilloso saber que la respuesta es sí. Uno puede cambiar su vida en una cena de negocios. Cuéntanos tú dónde te estás reuniendo para que las personas que nos están viendo puedan ir allá. Porque creo que solamente se reúnen mujeres allá en el restaurante, ¿cierto? Sí, somos solamente mujeres. Es un desayuno todos los martes a las 8:15 de la mañana. Es en una panadería que se llama Oro, que acerca a la 142 en diagonal a la Panamericana. Y allá más que invitadísimos. Creo que acá está apareciendo la dirección. Perfecto. Y ustedes también lo van a encontrar acá en la descripción de nuestro programa. Van a encontrar las direcciones de los restaurantes donde nos reunimos en desayunos, almuerzos, cenas, pero los esperamos allá.
Los esperamos con los brazos abiertos porque esto que escucharon hoy de Pilar también puede pasar en la vida de ustedes. Son unos cambios completamente espectaculares, unos cambios que necesitamos cada uno de nosotros en diferentes aspectos de nuestra vida. Pero estos cambios ocurren en el momento en que el dueño de esta organización, que es Jesucristo, entra en nuestro corazón y hace con nosotros lo que le place. Así que los vamos a guiar para que ustedes repitan las palabras que algún día nosotros repetimos con el corazón, a conciencia y a viva voz. Y estas palabras son las siguientes. Señor Jesús, Señor Jesús, hoy te abro mi corazón hoy te abro mi corazón y te pido perdón, y te pido Señor, perdón, Señor, porque he sido desobediente. porque he sido desobediente. Por eso hoy te abro las puertas, Señor, Por eso hoy te abro las puertas, Señor, para que hagas de mí para que hagas de mí una nueva criatura una nueva criatura en tu voluntad. en tu voluntad. Te pido perdón, Señor, Te pido perdón y aquí estoy, Señor Jesús, y aquí estoy, para que Señor hagas de Jesús, mí para que hagas tu de mí voluntad. tu voluntad. Amén. Muchas gracias, Pilar, y gracias a ustedes por acompañarnos este tiempo hermoso y maravilloso donde hemos escuchado muy buenas noticias que también van a ser realidad en la vida de cada uno de ustedes. Nos vemos el sábado a las 5 de la tarde, hora colombiana, en un próximo programa en donde vamos a escuchar otra historia de vida. Hasta pronto. Gracias, Pilar. Gracias, Marta.